Hola, el día de hoy les mostraremos cómo hacer particiones con el programa Easeus en una máquina virtual. Lo primero que haremos será abrir el programa. Como se puede ver, la memoria del disco duro es de 10.236 megabytes, lo cual equivale a unos 10 gigabytes aproximadamente. Ahora lo que haremos será reducir la partición actual y convertirla en 4 partes, las cuales serán de 5, 2, 2 y 1 gigabyte respectivamente. Para hacer esto nos iremos a la opción de Resize Move. En la parte que dice Partition Size pondremos el tamaño que quedará en la primera parte. Después, en el espacio que quedó, crearemos la segunda de 2 GB. Y repetimos este proceso con las demás. Una vez terminadas las particiones, le daremos en aplicar en sí y nos pedirá que reiniciemos la consola. Una vez empiece a correr el equipo, se empezarán a aplicar los cambios. Luego iremos a mi PC y seleccionamos disco local y veremos en la parte inferior izquierda que el tamaño se ha reducido. Después de verificar si la partición está correcta, reabriremos el programa Easeus. Luego de esto crearemos un documento de texto en el disco local para verificar que funcionen las particiones creadas. Aquí tenemos un ejemplo. Le damos un nombre al documento y dentro del mismo escribimos un mensaje, como pueden ver. Y después lo guardamos y este mismo documento lo copiaremos en cada una de las particiones. Ahora ocultaremos una partición como método de protección. Para eso solo le damos clic derecho sobre la partición que queramos ocultar, le damos en Advanced, luego en Hide. Le damos en OK y le damos en Aplicar en sí y esperamos. Le damos OK y ya está oculta. Después regresamos a mi PC, actualizamos
y veremos que el disco ya no se encuentra. Ahora mostraremos cómo se borra una partición. Damos clic sobre la partición que queremos borrar, le damos en Delete, le damos en OK. Esperamos unos segundos. Como ven, ha desaparecido. Ahora cambiaremos la partición principal y activaremos una que no tenga un sistema operativo instalado. Le damos clic derecho y ponemos Set Active, le damos en OK y aplicamos. Le damos en sí y esperamos unos segundos. Damos en OK y veremos que la partición ya está activa. Ahora reiniciaremos el equipo. Y esperamos. Y podremos notar que no nos deja iniciar. Para solucionar esto usaremos el Live CD de Aseos.iso. Nos vamos a dispositivos, seleccionamos dispositivos CD, DVD y ponemos Live CD Aseos.iso. Ahora reiniciamos el sistema. Damos en reiniciar. Después cargará el programa Aseos Partition Master y seleccionamos la primera opción, le daremos Enter. Una vez dentro aparecerá un mensaje en la pantalla, al cual le daremos OK. Ahora activaremos la partición original. Damos clic derecho, Advance y Set Active. Damos OK. Aplicamos, damos en sí y damos OK. Ahora nos aseguramos de que esté desactivo el Live CD y reiniciamos la máquina. Damos en reiniciar. Como se puede ver, ha arrancado correctamente. Sin ningún fallo. Bueno, eso sería todo por hoy.